Hola, bienvenidos a todos. Somos el grupo 11 y nuestros integrantes son Laura, Epe y Sebastián. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la ecuación general de la hipérbola. Como objetivos de aprendizaje de este video es reconocer la forma general de la hipérbola, diferenciar entre un eje horizontal y vertical, identificar elementos claves como el centro, vértices, focos y asíntotas y por último graficar una hipérbola sencilla a partir de la ecuación. Recordemos primero que todo que es una hipérbola. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos de plano cuya diferencia de distancia son los dos focos y esta es constante. Dato interesante de la hipérbola. Un dato curioso es que las señales de los satélites GPS se basan en el principio de la hipérbola. Esto quiere decir que miden la diferencia de tiempo que tarda en llegar al receptor y esos puntos de igual diferencia de tiempo forman, obviamente, una hipérbola. Propósito de la hipérbola. El propósito de la ecuación general de la hipérbola es representar la forma algebraica de todas las hipérbolas posibles en el plano cartesiano. Ahora daremos una introducción breve a las secciones cónicas. En matemáticas existen figuras llamadas secciones cónicas, porque se obtienen al cortar un cono con un plano. De estas intersecciones surgen 4 curvas importantes: la circunferencia, la elipsis, la parábola y también la hipérbola. Esa vamos a ver. Concepto de la hipérbola. La hipérbola es una curva abierta y simétrica, formada por dos ramas opuestas. Se define como el conjunto de puntos del plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos, llamados focos, siempre es constante. A diferencia de la elipse, donde la suma de las distancias a los focos se mantiene igual, en la hipérbola lo que permanece constante es la diferencia entre esas distancias. Por eso la hipérbola tiene dos ramas que se abren en direcciones opuestas como si una huyera de la otra, mostrando ese equilibrio de diferencia constante. La ecuación canónica o estándar es cuando la hipérbola está centrada en el origen, 0,0, o sea en el centro. Su ecuación puede tomar dos formas o ejes, una horizontal y otra vertical. La ecuación general para saber si la hipérbola es horizontal o vertical es esta. En ambas ecuaciones, A determina las distancias del centro a los vértices, B se relaciona con la pendiente de asíntotas, C es la distancia del centro a los focos. Entonces, eso significa que el foco siempre está más lejano del centro que el vértice. La siguiente ecuación es la ecuación general de la hipérbola. Los coeficientes de los términos cuadráticos A y B deben tener signos opuestos. A, B, C, D y E son constantes y esta forma no rotada se aplica cuando los ejes de la hipérbola son paralelos a los ejes cartesianos. La ecuación general de la hipérbola. La ecuación general de la hipérbola es una forma que interpreta todas las posibles hipérbolas sin importar su posición o dirección dentro del plano. Lo que distingue de las demás figuras cónicas es que los términos principales que forma tienen signos opuestos. En características es lo que permite reconocerla facialmente entre otras curvas. Por ejemplo, cuando ambos signos son positivos se trata de una elipse o circunferencia. Y si aparecen uno de los términos, entonces estamos frente a una parábola. Los elementos principales de la hipérbola. Aunque si estamos viendo la teoría, es importante conocer los nombres de sus partes principales. Centro, punto medio, entre los focos y entre los vértices. Vértices, puntos donde la hipérbola corta su eje principal. Focos, puntos fijos que definen la curva. Ejes. Eje transverso. Este pasa por los vértices y los focos. Eje conjugado. Este es perpendicular al transverso. Asíntotas. Rectas que guían la forma de las ramas de la hipérbola porque nunca se tocan con ellas.
Interpretación geométrica. Desde el punto de vista geométrico, la hipérbola representa una trayectoria abierta. Cada una de sus ramas se aleja indefinidamente del centro, acercándose cada vez a una de las líneas guías llamadas asíntotas, pero sin llegar a tocarlas. En el plano cartesiano, las dos ramas se reflejan una respecto a la otra. Cuando el eje principal está sobre el eje horizontal, la hipérbola se abre hacia la derecha y hacia la izquierda, y cuando el eje principal está sobre el eje vertical, se abre hacia arriba y hacia abajo. La hipérbola fue descubierta por el matemático griego Manétulo en el siglo IV a.C., quien buscaba resolver el problema de la duplicación del cubo. Más tarde, Apolonia de Perga del siglo II a.C. estudió las secciones cónicas y fue quien acuñó el término hipérbola, que en griego significa excepto o más allá. Durante el siglo XVII, René Descartes y Pierre de Fermat desarrollaron la geometría analítica, permitiendo descubrir estas curvas con ecuaciones algebraicas. Así nació la forma general de la hipérbola, la que hoy usamos para analizarla matemáticamente. Aplicaciones reales de la hipérbola. Aunque parece una figura puramente matemática, la hipérbola está presente en muchos aspectos de la vida real. Por ejemplo, en los sistemas de navegación por GPS, la posición se calcula a partir de diferencias de tiempo entre señales de satélites, que forman curvas hiperbólicas. También se utilizan en antenas parabólicas y en radioastronomía, donde las señales reflejadas siguen trayectorias hiperbólicas. En la física describe movimientos de cuerpo bajo ciertas fuerzas, como recorrido de algunas cometas o partículas. Incluso en la arquitectura y en acústica se aprovechan sus propiedades para reflejar el sonido y la luz de manera precisa. Ahora hablaremos de cómo reconocer una hipérbola. Hay 4 formas muy fáciles para saber cómo reconocer una hipérbola. Aquí te las explico cómo identificarlas paso a paso. Primero que todo, por su forma general. Una hipérbola siempre tiene una resta entre dos términos cuadráticos. Como ya lo mencioné, el cuadrático A y B siempre tienen signos diferentes en la ecuación general. Un dato clave es que siempre hay un signo menos entre el término x al cuadrado y y al cuadrado. Eso es la diferencia de una elipse o el círculo, que tienen una suma. Como segundo, se puede reconocer según la variable positiva. Si el término positivo está con x al cuadrado, esta se abre horizontalmente hacia la derecha e izquierda. Pero si el término positivo está con y al cuadrado, se abre verticalmente, hacia arriba y abajo. Como tercer reconocimiento serían elementos principales. Estos se podrían reconocer como el centro, que es h, K, vértices, estos a partir del centro, a distancia de A en la altura de apertura. Focos, estas a distancia C, donde C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y las asíntotas, líneas que la hipérbola se aproxima pero nunca toca. Y por último, ¿cómo distinguirlas de otras cónicas? El tipo de cónica círculo tiene como rasgo distintivo coeficientes iguales, o sea, un signo positivo. El elipse tiene suma con signos iguales, la parábola solo una variable al cuadrado y la hipérbola resta entre los términos cuadrados. Ahora daré una conclusión sobre el video educativo con el tema de la ecuación general de la hipérbola. La hipérbola es una de las secciones cónicas que se obtienen al cortar un cono con un plano, de manera que las dos mitades del cono resultan intersectadas. Como ya lo dijimos anteriormente en el video, su ecuación general representa todas las hipérbolas posibles, donde los coeficientes a y c tienen signos opuestos, lo cual distingue a la hipérbola de los demás cónicos. A partir de esta ecuación se puede obtener la forma canónica y estándar.
mediante el proceso de completar cuadrados, lo que permite identificar sus principales elementos, como lo es el centro, el vértice, los focos, las asíntotas, los ejes y también la dirección de apertura. Como conclusión y cierre, el reconocer y analizar la ecuación general de la hipérbola nos permite su forma, su ubicación y propiedades geométricas. Además de esto, reflexionar y también reforzar el vínculo entre las expresiones algebraicas y su representación gráfica. Muchas gracias.